la película y ahora vamos a comentarla. En este podcast en el que hablamos de cine, de películas, desde la distancia, porque aquí este interlocutor está en Madrid, Rodrigo viaja por el mundo en distintos lugares del Reino Unido, de la lejana, ¿cómo era esto de Scott Pilgrim? La lejana y misteriosa tierra de Tierra Toronto, de Canadá. Toronto, Canadá. Pues en la lejana y misteriosa tierra de Reino Unido. En el que intentamos, bueno, en este podcast intentamos comentar las pelis como cuando estábamos los dos aquí en Madrid, yo qué sé, haber ido a ver una peli, poder comentarla luego tomando algo y tener como nuestras primeras impresiones ahí, que siempre sacamos algo como más fresco que si luego ya le acabas dando vueltas a la película y ya te puedes haber formado una opinión distinta, ¿no? Pero siempre como en el momento este de acabar de terminar una película con la cabeza ahí todavía atolondrada, ¿no? Que cuando sales del cine siempre abres la puerta, de pronto te pega ahí la luz y dices, uff, ¿de dónde estoy, no? Ahí salen las cosas como más chulas, yo creo, siempre de comentar de una peli. Así O puedes que... vivir en Reino Unido y cuando salgas del cine, pues no hay luz, porque vives en Reino Unido y ahí no sabemos lo que es. ¿Cuál es el motivo de tu fondo con BoJack Horseman y Hollywood? Bueno, para el que lo esté viendo en Spotify y por lo tanto no esté viendo mi cara, pues me he puesto el fondo virtual de pues, lo que íbamos a hablar, ¿no? Me has dicho que íbamos a hablar de una cosa que tiene caballos y que habla sobre Hollywood, entonces dije, Paco de Botella, voy a Horseman. Y es que de eso vamos a hablar, de Hollywood y caballos. Vamos a hablar de Nope, la nueva película de Jordan Peele. Vamos a intentar hacer este programa un poquito diferente a otros, en los que sí que hemos tocado como muchos temas, muchos palos, y acaba siendo como un super programa gigante que tiene como poco focus, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de Nope. Así que, dentro intro. ¿Sabían que la primera secuencia de fotografías para crear una película fueron 2 segundos de un hombre negro a caballo? Pues ese hombre era mi tatarabuelo. Tras. Me faltaba el tras tatarabuelo. Lo primero de todo, este es un podcast en el que tenemos spoilers. En este programa de hoy vamos a intentar hacer una pequeña reseña, un poco tocando de qué trata la película, sin spoilers. Nope, esta última película de Jordan Peele, director de Get Out, de Us, un tío muy fresco, con un humor muy actual, un tío como muy consciente del momento, de ahora, ¿no? Que tenía una trayectoria muy, muy chula en YouTube como humorista, porque era parte del dúo este, ¿no? De Key and Peele, que tenían un montón de sketches muy divertidos. Seguro que alguno habéis visto algo de este tipo, a lo mejor sin ni siquiera saber que era el director de esta peli, ¿no? Wow! Okay. Men, chicks with dicks, horses, worse than horses. Wow. Pero bueno, que saltó directamente un poco al estrellato con Get Out, que fue un peliculón. A mí me encantó cuando salió Get Out. No sé cómo fue tu experiencia, pero vamos, yo no sabía muy bien a lo que iba. A mí siempre me encanta el cine de terror y el tráiler era como muy misterioso. Entré y enseguida me atrapó. Tanto la premisa, los personajes, toda la vuelta fresca que le da al concepto este un poco de estar encerrado, ¿no? En un sitio. Y el comentario social, ¿no? Que siempre tiene como Jordan Peele, con sus personajes, con la idea de lo socialmente aceptable y tal igual, que siempre le da como una vueltecita y un tono como ahí ácido muy, muy divertido. Y Get Out, pues a mí me gustó un montón y a todo el mundo realmente. O sea, se ganó ahí sus Oscars y sus historias y funcionó muy bien. Luego hizo Us, a mí no me enganchó tanto con Us, yo creo que es una peli como más americana, tienes que estar un poco ahí, ¿no? Porque incluso la bromita es Us, porque es United States, nosotros, bueno, en fin. Yo creo que esa es una peli que debió funcionar mejor allí y seguro que a mí se me pasarían 200 cosas que a lo mejor no entendí, pero no me funcionó tan bien como su otra peli. Y en Nope, yo creo que ha saltado a hacer algo que, que yo lo he sentido como una especie de amalgama de todo el cine que a este tipo le gusta. Yo he visto influencias muy claras de Steven Spielberg, recuerda un poco a Tiburón, recuerda al cine western clásico, le da una vuelta a muchas de las, no sé, de las nociones que tenemos del cine blockbuster y del cine de Hollywood clásico. O sea, y yo creo que este tipo ha decidido hacer su
western sci-fi, porque en el fondo es un remix de estos dos géneros, ¿no? Esta película, tirando Sí. un poco de todas sus influencias eh, que vamos descubriendo un poco, ¿no? En esta peli y que ya entraremos ahora a hablarlas, pero en general, a grandes rasgos, es una película que creo que funciona muy bien. A mí me ha parecido muy chula, de las propuestas más molonas de este año y ojalá más blockbusters de este estilo en verano, que siempre es como, ¿no? el momento del blockbuster y lo que hemos hablado muchas veces de que faltan propuestas originales o no Mm. llegan a la gran pantalla y esta seguro que es una de ellas y ha llegado y yo que me alegro. Sí, o sea, por enlazar con lo que habías dicho al principio, mi historia precisamente con este director no es con sus películas, no las he visto todavía ni la de Get Out ni la de Us, aunque sobre todo tengo ganas de la primera. Lo que sí que he visto de él ha sido, como decías, el hecho de que antes de dar el salto a dirigir películas era un humorista que sobre todo era como actor y tal, y es bastante curioso el que haya pasado de un género como tan específico como la comedia a directamente hacer eso, terror, porque es verdad que no es a lo mejor lo que asimilamos, lo que pensamos cuando hablamos de terror, ¿no? No es un asesino en serie tipo Jason, sino que son como un tipo de error más específico, más A24, por llamarlo de alguna forma, como un poquito más eso, más psicológico y sobre todo con un comentario social y tal. Y yo lo único que había visto antes de él es lo que no ha visto ni Cristo, que es el reboot que hizo de una serie antigua que se llama The Twilight Zone, que Mm. son una antología de episodios independientes y todos van sobre terror. Entonces es una idea pequeñita al que tiene un pequeño twist por lo general al final. Y él es como el showrunner de, creo que son solamente 2 temporadas. He visto solamente el primer episodio de la primera temporada. Y él es el showrunner y además es como el narrador o presentador de estos cortos, un poco Hitchcock en ese aspecto. Eso define muy bien de alguna manera a este tío, desde que ha saltado a hacer cine, series y demás, que es el ser como muy consciente del pasado, del cine que se ha hecho y de sus referencias, por eso hablaba tanto de lo de las referencias, para luego como darle su propia interpretación, Ujú. que yo siento que tiene, claro, viniendo de la comedia, es un tío que es muy gracioso, le da como un rollo muy fresco a los temas que se trata, incluso como haciendo pequeñas bromas de situaciones que igual en una película hace 20 o 30 años hubiera sido una escena de terror, ¿no? O sea, es como muy consciente del género, Ujú. es muy consciente de, pues eso, de la tradición, un poco del cine que se ha ido haciendo en estos géneros y un tío como muy consciente del presente, con un humor muy propio y muy divertido, muy como cultura de internet, ¿sabes? Es como hay claramente, no sé, un salto generacional muy bestia entre una peli de Steven Spielberg, que sigue trabajando a día de hoy, y de Jordan Peele, ¿no? O Ujú. sea, y sin embargo, los dos trabajan un poco el mismo formato, o sea, el blockbuster y el terror, aunque lleve ya más años Steven Spielberg sin hacer terror, ¿no? Pero como que veo claramente esos dos detalles, ¿no? El conocer el pasado y admirarlo mucho y querer mucho el cine que se hacía hace unos años en terror, en género, y por otro lado, bueno, perdón, que me ha llegado aquí un mensaje. Y por otro lado, el darle como su propia vuelta fresca, actual, riéndose de cosas que igual eran un poco absurdas, aprovechando otras que parecían absurdas para darle una nueva vuelta que de pronto den mucho miedo. Es un tío muy, muy molón, muy divertido y bueno, no sé qué podemos decir de Nope sin entrar en terreno spoilers. ¿De qué trata esta película? Claro, yo creo que sería entrar a contar eso. Empieza muy Twilight Zone en el sentido de te pone un escenario que es un padre y su hijo, tienen unos caballos y están pues, en Estados Unidos en su especie de granja. Ahora mismo no me sale cuál es la palabra específica Un para rancho, ¿no? Sí, como la granja para caballos. Tiene un nombre, el establo. Y no me salía, perdón. Y, y está en su establo y en sus tierras y de repente el que es el padre
fallece, porque se ve que ha empezado a caer como una lluvia de objetos personales, monedas, llaves, y están cayendo a toda velocidad y le cae una en la parte de atrás del cráneo y lo termina matando. Entonces, ¿de dónde sale esto? Se supone que la película te lo contextualiza como que ha habido un accidente de un avión, pero que no han llegado a encontrar, y que esa es la principal teoría de por qué ha habido estos objetos cayendo a toda velocidad desde el cielo, pero no termina de convencer a nuestro protagonista. Y hasta aquí se puede leer, yo creo, más o menos sin entrar demasiado en spoilers. Hay cosas que se pueden decir un poco para ver si esta película puede ser para ti o no, que yo creo que dentro de que es una película de terror, porque en el fondo es una película de terror, Ujú. también es una película de acción como emocionante y de aventura. O sea, es como un Sí. mash de géneros que, quiero decir, aunque es una película de terror, no podría poner esta película al lado de un Hereditary o de un Midsommar o de No. alguna película como muy bestia que es puramente género terror mm, para hacerte sufrir. Esta película es más una aventura, por eso hablaba antes de Tiburón. A mí me recuerda un poco a eso. Es una especie de thriller en el que subes un poquito más el nivel, a lo mejor en ciertos momentos, en el que, pues bueno, te han mezclado esos dos géneros. Tienes el western, esta familia que además tiene tradición un poco que les vincula a la historia del cine, porque Ujú. te lo cuentan en la propia película al inicio. Esto, insisto, que no es spoilers, está en el tráiler, está en 1000 sitios, aunque los trailers ya sabemos que dan Sí, te muchos cuentan spoilers. todo. Pero bueno, es una familia que son, iba a decir herederos, son como los bisnietos Tras. Me faltaba el tras tatarabuelo. del primer tipo que fue filmado con una cámara corriendo en un caballo, ¿no? Que era un domador negro de caballos que vivía en Hollywood y entonces es como que de alguna manera utilizan esto para estar vinculados desde el inicio del cine hasta el momento en el que están ahora, que es un punto muy interesante en el que, pues bueno, como todo western, eh, trata de alguna manera de profesiones en decadencia, ¿no? El vaquero no Ujú. tiene ya como cabida o lugar en el oeste americano, ¿no? Ha llegado el tren, ha llegado la civilización, se ha acabado, ¿no? Es una profesión un poco como en ocaso. Y estos domadores de caballos que se dedicaban a pues, ceder caballos para rodajes de películas, de aventuras y de todo tipo, con el peligro adicional que supone el tener un animal en un set, eh, pues su trabajo se ha ido un poco viendo desplazado por la aparición de los VFX, ¿no? De los efectos, vamos, de la postproducción, del 3D, de demás. Entonces, eh, tenemos a un héroe con una profesión en decadencia linkado al cine, que de alguna manera es nuestro vaquero, y un misterio sin resolver, aparentemente sobrenatural, eh, que da un poco la lanzada a la película, ¿no? Tenemos el western y tenemos el sci-fi. Y Y una tenemos, aventura muy divertida. a mí, fíjate, hablabas de westerns y tal, y precisamente me ha recordado también a una película más moderna, a Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, porque también creo que mi crítica de esa película sería muy similar a la que le tengo que hacer a esta, que es que hay tres películas en una. Creo que las tres películas son bastante buenas de forma individual, pero hay veces en las que entre ellas chocan y aunque las une un mismo tema, creo que a nivel de guión, a nivel de cómo se juntan y de si son realmente necesarias para contar las historias de las otras, creo que ahí es donde me fallan. Porque precisamente la película no abre con esto, abre con una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, al parecer, que es un... Pero esto igual ya entramos en terreno spoilers, ¿no? Quizás podemos como Hombre, cortar. es la primera escena de la película. Vosotros veréis, nuestros telespectadores, oyentes, creeps, ahí viéndonos las caras, si queréis ver lo que sucede en Bueno, la se primera puede escena. contar sin spoilers, se puede contar sin spoilers. Hay una escena completamente que a nivel de ni en el tiempo, ni en el espacio, ni de personaje sabemos qué tiene que ver y es como un incidente aislado. Y luego hay la secuencia de los títulos de crédito y
y ya llega a la escena que realmente como que hace que empiece la trama, que es esta que hemos comentado, en la que el padre de nuestro protagonista muere. Ujú. Y por eso me parece que hay como 3 películas. Está lo que hablas de ciencia ficción más parecido a Twilight Zone del principio. Termina evolucionando en una especie de western aventura donde ya no es tanto elemento de miedo, sino que es eso, más como la aventura. Y luego entre medias hay lo que a mí me parece un estudio de personaje y con mucho comentario bastante más directo sobre el tema que a lo mejor une a todo esto, que es la industria cinematográfica y Hollywood. Ujú. Bueno, pues hasta aquí yo creo que podemos decir un poco de esta película sin spoilers y vamos a entrar un poquito al ajo. Yo es que de esta tengo un montonazo de cosas que decir, la verdad. Bueno, antes de eso, ¿la recomendarías? Yo seguro, sí. Sí, sí. Ojalá más películas de este estilo. A mí, ya te digo, no me parece una película perfecta, pero me parece posiblemente el mejor blockbuster que hayan sacado este verano. Así que adelante y sobre todo para este tipo de personas que les pueda interesar el género de terror o que les llame la atención, pero que no les atraiga el terror más tradicional, como me suele pasar a mí, me parece eso, una buena forma de tantear con ello, pero sobre todo eso es muy ligerito, es casi más acción, simplemente tiene como pequeños toques. Así Por que eso nada, decía, un poco recomendado un también. thriller, ¿no? Un thriller Ujú. al que le han subido un poquito, pero que acaba siendo un poco una aventura. A mí me parece que este tipo de películas lo que debería ser un blockbuster. O sea, es ir, vivir una aventura llena de cosas nuevas, cosas que conoces, te llevan por caminos que no esperas y sales del cine como, ¡guau! ¡Qué guay! ¿No? En plan, no tiene como Mm. el hachazo de una película de terror de dejarte como mal emocionalmente, pero sí que has tenido como tus momentos altos y tus momentos bajos de estar ahí como pues los thrills estos, ¿no? O sea, es una peli muy emocionante, yo creo. Y también alabar el hecho de cómo se ha publicitado esta película, que es algo no muy común últimamente, y es que lo hemos comparado con Spielberg y me parece eso. Una película de Spielberg es una película de Spielberg, da igual lo que sea. Y ya no es tan común el que sea el director como la principal pieza de marketing de una película. Y en este caso, y también lo fue en Us, todo el rato es una película de Jordan Peele, una película de Jordan Peele. Y es como la IP es el director, Ujú. en lugar de ser, pues eso, The Conjuring, por ejemplo. James Wan es un director que ha hecho unas películas bastante importantes dentro de lo que viene siendo el género de terror. Ha hecho Saw, ha hecho Insidious, ha empezado todo lo del The Conjuring, y sin embargo siempre ha sido como la IP lo que ha ido primero en lugar del director. Y él lo que ha conseguido ha sido como darle un poco la vuelta. Sí, el cine de Jordan Peele vende por sí mismo. O sea, es un director autor en el que todas sus películas, incluso pues, por lo que dices, la serie de Twilight Zone, el remake, tienen una impronta personal muy reconocible. O sea, esto es una película de Jordan Peele clarísimamente. Se la pones al lado de cualquier otra película y sabes diferenciar cuál es de este tipo. Entonces, pues bueno, en el fondo es cine de autor y es un cine blockbuster. Estas dos cosas no siempre van de la mano Ujú. y quizás pues uno de los nombres más conocidos que ha hecho esto y que le ha funcionado era pues un Steven Spielberg, ¿no? O un... Sí, ahora seguro que hay más George gente, pero ahora mismo es como Lucas, el que me viene a la cabeza, ¿no? Entonces es un tipo de cine que igual es menos habitual últimamente y yo me he alegrado mucho de ver esta película. Así que vamos a entrar al ajo. a Yo, así, aviso spoilers, ya vamos a entrar en todo lo gordo de la película. Si quieres, la desgranamos como desde el principio. Vale. Con esto que decías de la primera escena que está un poco como desconectada de lo demás. Ujú. Nos plantan a un mono asesinando peña en un estudio de televisión, ¿no? Y es una escena que tú entras a una película y ves esto, es como una situación fuera del ordinario completamente. Algo que incluso nos puede sonar de oídas, ¿no? Como que está un poco flotando en cultura popular de, sí, hubo un accidente en el que un animal en un no sé qué empezó a cargarse gente, ¿sabes? Pero suena como a típica leyenda urbana un poco, ¿no? Es como la típica cosa que da un poquillo de miedo y que se ha escuchado en algún sitio y te suena. No sé si ha llegado a suceder esto de verdad o no, puede que sí, algún accidente habrá habido para que haya
tanta movida con los animales en los sets, pero de alguna manera lo que quiero decir es que consigue captar tu atención con una situación bastante bizarra, como fuera de lo común, con ese tono enseguida certero de terror. O sea, estás viendo algo muy cruento, muy, muy violento, y te lo enlaza con el misterio, con un plano que yo no estoy seguro de haber entendido, incluso ya que he visto 2 veces la peli, rompiendo la ilusión de que acabamos de verla, pero aparece una zapatilla en medio del plano que está como de pie. No está flotando, está de pie, pero en una posición como imposible. Y mantienen ahí el plano en esta cosa. Ya has visto como un animal que estaba amaestrado, rebelarse contra sus amaestradores, no sé cómo decir, cargarse a toda esta gente, y un elemento como de misterio ahí en el centro de la escena, ¿no? Y aquí, o sea, si vas como a lo esencial, lo que aparece es eso, ¿no? Un animal salvaje, teóricamente amaestrado, que se rebela contra sus dueños, o con sus, llámalo X, y la cosa está como misteriosa de por qué ha podido suceder esto. Es casi como una pregunta, ¿no? Y la película, en el fondo, cuando ya la acabas terminando, trata de esto. O sea, trata de qué es amaestrar a un animal salvaje. Y por eso insisto tanto en lo que mola mucho de Jordan Peele, que me lo había escrito aquí en notas porque no quería que se me olvidara, ¿no? Pero el tipo hace películas con conceptos muy frescos. O sea, para reventar ya a spoilers, ¿no? Aquí tenemos un platillo volante dando vueltas, ¿no? Es una película llena de conspiranoia, utilizada en pos de generar misterio y luego aprovechado para introducir el terror y la aventura. O sea, primero con la cosa esta de será, no será. Hay como un misterio que funciona muy bien porque los personajes en un inicio, como en el inicio de cualquier aventura, son gente normal, como puedes ser tú, como puedo ser yo, que se ven ante una situación irreal. Y utiliza la cosa esta de la conspiranoia como para introducirte el elemento misterioso de ciencia ficción. Entonces me parece como una transición muy bien hecha. Y es cierto que tienes esta escena del mono como para casi la introducción temática de qué es esta película, ¿no? El animal salvaje revelado. Y luego te ponen una idea que conoces mucho, que es lo del platillo volante, ¿no? Que dices, es una nave espacial que viene aquí con los marcianitos verdes, y le da la vuelta y es una criatura. O sea, el platillo volante es un animal salvaje, ¿no? Es como algo que has visto muchas veces, pero de pronto te lo plantean así y dices, ¡ah! Se te ocurren como cosas nuevas, ¿no? Es un poco Predator en ese sentido. O sea, es un bicho que se oculta, es como camaleónico, por eso no le encuentras fácil en su hábitat. Ha decidido que el rancho de esta gente sea su hábitat y lo siente como su terreno. Y entonces es agresivo cuando la gente entra en su terreno. Y en lugar de llevar la película por un lugar en el que simplemente se quedan con el hacerle la foto al ovni, que es un poco el hilo conductor de la película, ¿no? Esta gente quiere como conseguir la primera foto innegable de un ovni, ¿no? Siempre es borrosa, siempre es como llena de preguntas que dices, bueno, esto es falso, y estos quieren, ya que saben que hay uno, hacerle como el primer vídeo o foto como innegable de que eso es verdad, ¿no? Y en lugar de quedarse solo en eso, lo llevan un paso más allá, que me parece muy interesante con la cosa esta de domar a un bicho salvaje, ¿no? Y yo pensando en este tío que me parece muy listo, te lo juro, el Jordan Peele, me lo he imaginado pensando como sobre el cine de ciencia ficción que tiene que ver con aliens, ¿no? Y es que siempre hay como 3 caminos. Tienes las pelis de ciencia ficción de aliens en el que los aliens nos vienen a matar a todos y es luchar contra ellos, huir o encontrar una forma de que se vayan, bla, bla. O sea, son malos, los aliens son malos. Tienes la otra vertiente que es como más de ahora, de nos están avisando de algo, que le da el halo este de misterio de por eso no pueden estar y comunicarse directamente, porque es como, ¿no? Un secreto, no sé qué. Tienes una rival, tienes
¿no? O sea, te están como comunicando una información esencial, muy necesaria para algo, porque te unas a la comunidad internacional, yo qué sé, en plan, The World's End estaba pensando ahora, ¿no? Mm. Como la cosa esta de nos están ayudando. O sea, tienes a los que nos quieren matar, a los que nos están ayudando, y luego lo tienes la tercera vertiente, que es como, no, es que somos nosotros mismos, los humanos, en el futuro, que hemos vuelto al pasado para decirnos algo esencial Mm. sobre el clima y no sé qué mierdas. Entonces, son esas tres cosas. Y este tipo, yo te lo juro, me lo imagino pensando, ¿cómo podemos hacer esto diferente? Porque incluso esas tres vertientes, que son las que hay, están todas ya súper manidas. Y ha dicho, pues es un bicho salvaje, ¿no? O sea, es otra forma de vida diferente a nosotros que está ahí con nosotros. ¿Qué pasa con eso? Cuando una forma de vida es poderosa y comparte espacio con otra forma de vida, pues es como si tuvieras a un tigre ahí, ¿no? O un lobo suelto en un rancho. O sea, en el fondo es un poco esto y tiene que amaestrarlo. ¿Cómo se amaestra, cómo surgen los perros? Pues es un lobo que está comiéndose ovejas y de pronto pues le intentan, ¿no? Decir, no, mira, si dejas de comerte las ovejas te damos comida a nosotros. No sé, yo lo he sentido un poco de esa manera y me ha parecido muy fresco. Entonces, me parece que, aunque es verdad, perdón, sé que estoy soltando como muchísimas cosas y estás deseando ahí hablar también. Ya me callo. La escena del mono es importante porque te mete un poco toda esta idea temática para luego ya contarte la historia. Entiendo cuál es la funcionalidad de la escena del mono y entiendo cuál es la funcionalidad también de todo lo que va conectado a él, que es el personaje de Steven Yeun, que por cierto, encantado de verle en cualquier cosa. Eh, Empezó en The Walking Dead, al menos fue lo primero que yo le vi. Y, joder, ha salido en un montón de cosas, ha estado nominada a Oscar. Yo encantado que este señor salga en todo lo que sea. Pero a lo que me refería es, me parece un personaje lo suficientemente interesante y me parece una historia lo suficientemente interesante como para que tenga su propia película y no tenga que estar mezclado en esto. Porque aunque me parece que es una muy buena forma de hacer más visible cuál es el tema principal de la película, pienso en la película de Aliens, pienso en todo lo que has estado hablando sobre todo, y no necesitas saber nada de este personaje. O sea, se puede hacer un corte de esta película en el que este personaje simplemente es la razón por la que está el alien en ese valle, que es porque le alimenta caballos para dar espectáculo, y le podemos hacer con un personaje completamente cartoon en el que no tenga personalidad y simplemente haga esto. Eh, entonces ya tienes la función de ese personaje ya la tienes cubierta. Pero quitando eso, a mí me parece una película muy, muy interesante a nivel temático, porque desde luego la bestia para mí, o sea, yo lo he interpretado de otra forma. Para mí la bestia es Vale. Hollywood. Es como Ajá. la Oh, maquinaria de Hollywood. metacomentario de Rodrigo. Vamos allá. De hecho, siguiendo o sea, claro, la primera escena lo que nos habla es de un programa de televisión, de cómo este chaval, entre comillas, es un muy jovencito, ¿no? Entonces también está siendo como explotado por la industria hasta cierto punto, porque está trabajando y no tiene ni 18 años. El mono también está siendo como, entre comillas, explotado. Y yo creo que lo de la zapatilla es, bueno, eso si quieres lo exploramos un poco después porque va por otro lado. Pero a mí me parece que el monstruo simboliza Hollywood porque empieza la película y los títulos de crédito son la boca del monstruo. Lo descubrimos más adelante en la película, ¿no? Y cuando la cámara termina de entrar, se pone todo en negro y lo que vemos en lo que sería el fondo de la boca del monstruo es precisamente lo que hemos hablado antes, ese metraje de este jockey negro que estaba cabalgando un caballo y que era la primera persona a la que se había grabado en la historia de la cinematografía. Entonces, la película, o sea, sí, las películas, la industria es lo que está en el centro dentro del monstruo. Y es la forma como más literal que tiene de contárnoslo. Y tenemos al personaje de Steven Yeun, de nuevo, haciendo como estos sacrificios hacia la bestia para que es hasta cierto punto un metacomentario de cómo la industria absorbe a todos los
los que entran nuevos, por así decirlo, y no le Mm. importa qué es lo que suceda luego con ellos. Tenemos el elemento de, vale, hay un monstruo como por ejemplo Harvey Weinstein en la industria, ¿qué hacemos? ¿Lo exponemos o no lo exponemos? Si lo expones, te arriesgas a que te chupe, porque es lo que pasa con todos estos. A los que miran hacia arriba son los que se come, por eso está todo el rato, y el título de la película también es Nope, porque el protagonista sobrevive a base de bajar la cabeza y de ignorar todos los problemas que tiene por ahí arriba. Y eso es como la Uf, manera que tiene ¿qué dices? de... Sí, esta es No, la... no había leído nada de esto, pero me parece chulísimo. Y eso es como enlaza con la zapatilla. ¿Sabes por qué se El... llama Nope? Sí, o sea, Not por lo of que... Planet Earth. Por eso, y también porque dices, voy a mirar, nope. Nope. A mí lo de la zapatilla me parece como la distracción, o sea, el mono va asesinando a todo el mundo, ¿no? En la escena original, o sea, la primera escena. Y el personaje de Steven Yeun no le mira, está mirando la zapatilla. Está distraído porque ve algo completamente extraño, podríamos decir que es la zapatilla puesta para adelante, o se podría decir nosotros viendo las películas, y estamos ignorando lo que el monstruo está haciendo alrededor, cómo se está cargando a toda la gente, y entonces por eso Uf, no le mata el monstruo, porque está mirando la zapatilla. Y por eso está tan obsesionado con la zapatilla y la tiene en el display este de cristal en la misma posición en la que lo vio, porque es como obseso con ello, con lo que le salvó la vida. Y también, ya, y de verdad ya termino, para mí la mejor parte de la película es el monólogo que tiene Steven Yeun, en el que relata a nuestros protagonistas cómo vivió él el encuentro con el mono. No lo describe para nada, lo que describe es el sketch que hacen en Saturday Night Live. es bestial. Es Entonces, que a eso me refiero yo con lo de ¡buah! Jordan Peele, ¿no? O sea, este tío es muy consciente de la hora y tiene una forma de narrar divertidísima. O sea, tienes dos cosas ahí, están sucediendo al mismo tiempo. Tienes el cómo hacer que el público de ahora se sienta interesado porque te cuenten algo, es decir, Saturday Night Live, sketches, de pronto tienes como un imaginario muy, muy de ahora también, ¿no? Que lo conoces y que lo consumes y que tal igual. Y tienes el típico discurso de mierda, con perdón, de un personaje relatando algo muy misterioso sin decirte nada, porque es que no te dice nada. Y de hecho hay una broma con esto, ¿no? Que el personaje de la hermana dice, bueno, lo buscaré en YouTube para tener algo más de detalles, ¿no? Porque le ha pedido detalles a él como alguien que vivió esa situación y le dice de todo menos lo que sucedió de verdad. O sea, se lo cuenta como a través del sketch este. No sé, Jordan Peele es muy listo. Yo no sé si estoy de acuerdo en todo lo que has dicho del análisis este, pero hay cosas ahí que son muy interesantes, en verdad, ¿eh? Porque, ¿sabes dónde me falla el análisis? ¿Por qué le ¿Dónde? hace un fist bump al mono? Te lo lanzo ahí de pregunta. Vale, eso me lo tengo que pensar a ver cómo entra. ¿Ves? Esto es lo que me pasó cuando vi Hereditary, que fue como, me cuadra todo y de repente me tiran una cosa en el último momento que me descoloca y digo, vale, no, me voy a poner a pensarlo, pero vamos, Luego volvemos a ello, sí, si quieres. luego volvemos. Sucede lo del mono, que Mm. va a ser la introducción al personaje de Steven Yeun y que introduce como cosas temáticas de la peli. Luego tenemos al jockey protagonista, que es un poco este vaquero moderno, que no tiene un duro porque su profesión está en decadencia, y su hermana, que tiene una personalidad súper efervescente, que puede ser justo lo que necesita el uno del otro de alguna manera, ¿no? Tienes al tipo trabajador, serio, that gets shit done, y tienes a la chica eléctrica que puede lograr que la gente preste atención a este tipo que de otra manera no se comería un colín. Entonces, me Mm. encanta como la dinámica que tienen estos dos desde el principio, que cada uno como que cubre las lacras del otro, ¿no? Y me encanta como de alguna manera el hecho de que tengan este detalle tan interesante de su pasado, ¿no? Lo del vínculo con el jockey original este, hace que ya te interesen estos personajes solo para explorarlos a ellos. Entonces es una película que no es nada tramposa, en el que te han presentado unos personajes que ya son interesantes de por sí y luego les ponen una situación súper interesante. Entonces a mí
claro, ya me tenía como desde el principio súper atrapado. ¿Se podría decir que estos personajes son caras de la misma moneda? Sí, Corte aquí a la moneda entrando en el cráneo de su buf. padre. Pues eso, muere el padre, ¿no? Con la moneda esta. Y, y de repente tienes al personaje del jockey, pues eso, el vaquero moderno que estaba diciendo antes, eh, o sea, viendo por primera vez algo misterioso en su rancho que le raya. Y es como, esto puede estar como relacionado con lo de mi padre, porque no es normal que mis caballos estén haciendo esto tan habitualmente, ¿no? ¿Qué sucede? Un caballo se escapa, que es Ghost, que además mola mucho. Ahí hay un par de ideas que sirven como para, como de hilo conductor de la película, que creo que molan, pero no acaban de estar muy bien, ¿no? Como lo de que cada uno de los caballos sean como el nombre de cada una de las franjas de la película. Mm. Creo que no acaba de ligar del todo, pero es curioso, ¿no? Sobre todo por, sé que me he ido por una tangente, pero el caballo que obsesiona a la hermana y que la ha hecho estar como triste con la relación respecto a su padre, se llamaba Jean Jacket, ¿no? Que es un caballo que le habían prometido que iba a ser para ella, para aprender a domar el caballo, para aprender a montar a caballo, y acaba el padre recibiendo un curro que es para trabajar en el Rey Escorpión, en plan la tercera de la momia esta, ¿no? Una que me parece Sí, como súper el curioso. Scorpion King creo que se llama, ¿no? Sí. Y entonces se queda sin su caballo. Y cuando encuentran ya al alien, ahora vuelvo a lo de antes, lo prometo. El tío dice, no, este se llama Jean Jacket. Entonces hay como una cosa de desarrollo de personaje entre los hermanos que me encanta. Y no lo pillé la primera vez, ¿eh? La tuve que volver a ver para darme Yo cuenta. de hecho no lo pillé. Pues es un detalle muy chulo en el fondo, porque es como se está arreglando la relación de hermanos, ¿sabes? Que están un poco como, no se entienden del todo. A mí ya puestos a irnos por la tangente, a mí eso me sonaba un poco a eso, a las promesas fallidas hasta cierto punto en la industria. No sé si ya te digo, estoy leyendo demasiado No, hay el algo mensaje, cierto pero en lo que, vamos, a mí según lo estabas contando era como, wow, espera, pensaba que ya había como entendió casi todo de esta peli, pero me parece una lectura muy chula, tío. Bueno, gracias. pues este tipo, uno de nada, señor. Su caballo, este Ghost, el primero, el misterioso, ¿no? El primer fantasma que vemos en una peli de terror, se llama Ghost. Entonces, como claramente está hablando de género de terror. Me encanta Jordan Peele. Se escapa, ¿y a dónde se está escapando? Se está escapando al rancho que tiene el personaje de Steven Yeun, que era el niño que estaba con el mono en la primera escena, está disconexa, que es un tipo que ha montado un rancho enemigo del rancho del padre y lo Ujú. que está haciendo, luego ya descubrimos que es alimentar caballos al alien. Entonces el caballo está tirando para allá un poco huyendo porque está el bicho este hambriento y le acaba capturando y se lo acaba comiendo. Y entonces nuestro personaje lo que ve es el show que está preparando para el estreno, que luego les da un ticket como diciendo, venir al estreno de mi show, Mm. donde él está preparando un rancho en el que el plato fuerte es que la gente vea a un alien en directo, ¿no? Que es como muy heavy. Y este tipo, como un poco delusional, perdido, cree que realmente tiene un vínculo con este alien en el que se entienden y se respetan un poco, que es un poco lo que sintió el de niño con el mono cuando le choca ¿Cuándo el hace puño. este? Eso es lo que te iba a Entonces, decir. es muy guay porque hay un personaje aquí chulísimo, con sus fallos, con su arco, que vemos en segundo plano y no nos lo presentan como un protagonista, pero está teniendo como su propia aventura de alguna manera. Y es súper interesante. A mí, si acaso, en la batalla entre estos dos ranchos, que es una cosa muy western, me falta un poco más de putadas que se hacen, ¿no? Porque estos le han robado un señuelo para domar caballos, que luego tiene algo que ver con el Ujú. alien. Este les ha robado caballos, que se los come, y de alguna manera les quiere comprar el rancho. O sea, tienen ahí como la típica relación de enemistad que habría en una película western con dos ranchos. Y eso es ¿Se, lo- una cosa ¿Se temática los ha muy divertida. robado o se los ha comprado? Yo creo que se los compra, Les ¿no? compra los caballos, Ah, pero porque es que no sabe ya de dónde sacar caballos, porque se los está comiendo todos el este. Si te acuerdas, en el inicio de la peli, cuando hay un momento en el que van a tener una reunión, que es donde les cuenta todo lo de su aventura con el mono, el chico, vamos, el jockey protagonista, viene a recomprarle algunos caballos y a venderle otros, porque alguno de esos caballos, pues a lo mejor tiene un vínculo emocional fuerte con ellos, y el tío le da como largas. ¿Por qué le da largas? ujú. Porque se los ha zampado el alien, Sí. ¿sabes?
Entonces, ahí ha descubierto ya algo raro hay. Y además ha sentido como algo en las nubes y luego ya directamente se nos enseña y dices, hostia. Y ahí entra Tiburón. Y la cosa esta de cuánto muestras de la criatura. Mm, Pues esta peli dice, yo quiero la tarta y comérmela, ¿no? Esta expresión en inglés, que además el otro día sí. descubrí que está mal dicho, lo de I want my cake and to eat it too. Es, ¿cómo era? Bueno, luego me acordaré. Es que me la dijeron y es como una expresión de estas que la gente ha dicho mal toda la vida y claro que le falta como un poco de sentido, pero porque la han dicho mal toda la vida. Bueno, da igual. El tío ha visto un alien y sabe que lo ha visto porque lo ha visto por sus propios ojos y vuelve y se lo cuenta a la hermana y la hermana en plan, vale, pa'lante. Entonces mola mucho porque es el típico momento que otra película hubiera cogido que no se creen, que no sé qué, hasta que ya la hermana ve a uno y dice, no, no, venga, pues ponemos cámaras y vamos a liar aquí una para hacerle una foto. Y entonces es como esas dinámicas frescas de personajes que todo el mundo hemos pensado que los personajes de una peli de terror no piensan como lo pensaría una persona de verdad, ¿no? Entonces de repente estos parecen como más humanos y tienen una relación que ya hemos entendido por antes. Me parece que está súper bien introducido. Lo que más humano me parece además es que no lo hacen por ya casi ni por venganza por el padre para exponer al... No, no, en plan, oh, joder, qué oportunidad de oro para hacernos de oro, precisamente. Hala, venga. Claro, sí, sí. Pero O sea, lo porque hacen por pasta, no es no por lo nada más. linkan al principio una cosa con la otra, ¿no? O sea, tampoco creo que sepan desde el primer momento que tiene algo que ver. Puede que sí, puede que no, no se sabe. Y entonces, pues eso, pillan un montón de cámaras, mola mucho el juego, que es esa primera mitad de la que hablo, de no mostrar que te la introducen con la conspiranoia esta de los aliens, de si son de verdad los ovnis o no, no sé qué, bla, bla. Mm. Y en esa primera mitad, que es un poco más de terrorcillo, no te enseñan nada a la criatura. Y luego ya un momento en la peli en el que ya aparece el gran vaquero, un poco figura como de western crepuscular, que me encanta cómo está metido, porque aquí tienes al héroe vaquero jockey modernizado y tienes al de western crepuscular, que es un director de fotografía. Entonces es como el típico vaquero, así como que tiene como las respuestas, ha vivido la antigua vida y su curro ya está como eh, pasado de vuelta un poco. Él graba con cámara digital, pero le gustaría grabar con Con la analógica y le vemos analógica. como trabajar ahí con una mesa de, ¿no? de película y tal. Eh, y es como, ¿cómo enganchas a este tipo que quieres que sea un vaquero con la industria del cine? Pues es un director de fotografía que le flipa la película. Y además, ¿por qué no se puede grabar al alien? Porque todo es electrónico y según pasa Mm. el bicho, todo lo electrónico se funde. Entonces este tiene una cámara analógica que no necesita cables ni historias y con eso le pueden hacer una foto y un vídeo y un lo que sea. Mm. Que además tiene un momento que, claro, yo que pues en el fondo me dedico un poco a esto, me descojoné vivo en el cine y es una broma que igual se pierde un poco si no trabajas en el cine o no eres muy friki del cine, ¿no? Pero siempre está la coña de que los directores de foto o los directores quieren la hora bruja para grabar, que es cuando el sol se pone un poquito y todo se queda con una luz así como misteriosa, que todo Mm. está súper bonito, iluminado y dura como muy poquito, no sé, son 20 minutos al día o algo así. La Golden Hour lo llaman ahora los jóvenes. La Golden Hour. Magical Hour, ¿no? Bueno, en fin. Entonces tienes el momento este genial en el que el tío lo ha grabado, deja la cámara y dice, It's Golden Hour, bitch. Y se pilla la cámara y se pone ahí a subir una montaña. Y yo me estaba meando de la risa. Digo, menudo puto loco el Jordan Peele, te lo juro que es que me parece genial. Qué cabrón. Entonces, claro, ¿cómo enganchan a este tipo que estos son unos matados que no tienen un duro? ¿Cómo enganchan al mejor director de fotografía del mundo, que así como le plantean en la peli, diciéndole que es el único que puede hacer
el tiro imposible, ¿no? El impossible Sí. shot este, ¿no? La grabación que ninguna otra persona puede hacer. Y eso es como, eso me ha pillado la atención. Además me hace gracia porque el director de foto de la peli es Hoyte van Hoyte, que es como de lo más bestia que hay de la fotografía actual, pero de lejos, ¿sabes? Entonces es como casi una coña. Me imagino al Jordan Peele diciendo, ¿cómo conseguimos al Hoyte van Hoyte para la peli? Le vamos a decir que va a grabar lo imposible, ¿sabes? Y le meto además en el guión. Es como, bueno, no sé, yo me estaba riendo un montón con el metacomentario este. Bueno, me encanta. Entonces ya Oye, se lo llevan. Dime. ahora que estábamos hablando de un aspecto técnico, ¿quieres que hagamos una pequeña paradita para hablar de...? Porque hubo un podcast en el que es verdad que lo he cortado un poco, pero sí que se hablaba de empezar a hablar más de elementos técnicos y de por qué se hacen algunas cosas en las películas que vemos. Mm, Hay una escena que a mí me pareció rara y ujú. normalmente cuando veo algo tan raro siempre digo, vale, CGI. Pero es una escena en la que la cámara está pues haciendo, está desde arriba, un ángulo hacia abajo, y se ve solamente un trocito de valla y es una localización que hemos visto en otra escena. Y es el personaje del protagonista, de Daniel Kaluuya, eh, con un pequeño vehículo, pues acercándose a una valla, mira así a ver si está el caballo y se pira. Entonces no tiene ningún sentido que haya efectos especiales. Y crédito a quien me ha solventado esta duda que tenía, que es a Red Letter Media, que en su review decían que era una escena de Date for Night. Mm. Si te apetece el explicar un poquillo cómo funciona eso y por qué hasta cierto punto me di cuenta de que había algo raro ahí Con Day for Night te refieres a que es una escena rodada en el día. en el día para fingir una noche. Ujú. Yo es que no recuerdo ahora mismo si. Es que no recuerdo ahora mismo la escena en concreto, pero no me sorprendería que hayan hecho Noche Americana, que es la cosa esta de. Que claro, lógicamente, cuando quieres grabar una noche, hay una serie de problemas técnicos muy difíciles de solventar, que en esencia son no hay luz, ¿sabes? Y Mm. necesitas que tus lentes, aunque sean muy buenas y lentes de cine y tal, pillen luz para poder grabar todo con resolución y que se vea lo que estás contando, ¿no? Porque, pues bueno, entonces eso en cine clásico hay como distintas formas de solventarlo. Por un lado están los estudios, por otro lado están, ¿no? O sea, el no grabar en localización natural. Hay como una serie de formas de hacerlo, ¿no? Y lo de la noche americana, por ejemplo, es algo que se ha quedado ya un poco en cultura popular, de haberlo visto muchas veces en cine, que es una forma de iluminar, aunque sea diurna, o de atardecer o lo que sea, pero que le da como una especie de filtro azulado, oscurecido, sin perder toda la iluminación, y una especie de juego con contraluces y demás, que el público ya entiende como noche. Y es la cosa esta de la noche americana. Pero no sé si esto sucede en Nope, es que no sé muy bien si es a lo que te estabas refiriendo. Una de las cosas más características de nuestro protagonista es la gorra que lleva siempre. O sea, a Ujú. nivel de vestimenta es lo que más llama la atención. Entonces, claro, al hacer un día por noche, esa gorra le va a hacer sombra en algunos puntos en la cara. Y entonces entre eso se nota un poco que es día por noche. Y encima es, ya te digo, es un shot un poco raro. Si lo estáis viendo en YouTube, ya ha salido la película en Blu-ray, pues lo intentaremos poner por aquí. Pero, pero sí, eso me llamó la atención y dije, anda, mira, justo ahora que estamos hablando de cómo explicar un poquito más cómo Sí, funciona. o sea, a ver, es muy habitual. Pensad que cualquier película en la que haya pues, un gran porcentaje de la película que suceda de noche, En pues hay que, exteriores. sobre todo en exteriores, claro, en interiores es otra forma de trabajar completamente distinta, porque pues funcionas con focos, bueno, que en exteriores también, ¿no? Pero como que digamos que al estar trabajando en un interior hay muchos más recursos, rebotes, banderas, que también en exterior, insisto. Pero de alguna manera al trabajar en interior tienes mucho más recursos para poder iluminar una escena, aunque sea nocturna, ¿no? Ujú. Pero en exteriores estás un poco más vendido, porque es muchísimo más espacio a iluminar. ¿Qué puntos del espacio quieres que estén iluminados? Puedes funcionar con, pues si hay una casa aquí, ¿no? Ahí alejada, pues hay que ponerle como luces para que se vea en el plano, ¿no? Porque si no está a oscuras completamente. Pues hay como una serie de formas, ¿no? Ingeniosas de hacer esto
de día para poder simular luego en la postproducción una noche, ¿no? Pero ya te digo, me parece interesante el ver, por lo menos en general, el que se sepa esto, que Ujú, no todas las escenas que puede parecer algo como muy tonto, ¿no? Pero que no todas las escenas que ves de noche se han grabado de noche. ujú. No, claro, es muy complicado. Ahí es muy interesante, hablando de tecnologías y demás, cómo se han... Bueno, hay como situaciones en la historia del cine súper curiosas, como por ejemplo en la película esta de Kubrick que se llama... Bueno, seguro que el que lo sepa está ahora mismo diciendo, ah, esta. Pero bueno, la de los que se pegan tiros, Barry Lyndon. En Barry Lyndon, Kubrick insistió, se puso muy plasta en que quería que la luz fuera la natural que tenía esa gente en esa época dentro de los castillos y dentro de... Es una película de época, ¿vale? Y está todo iluminado con velas y es todo interiores naturales, pero a súper... Claro, es que si no tienes focos, si no tienes fuentes de iluminación más allá de una vela, que eso tiene unos lúmenes muy... ¿no? Y tiene como Muy unas bajos. candelas que no puedes llenar como toda la habitación como se podía hacer con iluminación actual, lógicamente. Y este dijo, yo por mis narices que me lo ruedo esto con las fuentes de luz que tendría esta gente en la vida real. Y la NASA le tuvo que ceder, tendrían ahí algún tipo de acuerdo, unas lentes que fabricaron específicamente para Kubrick en Mm. Barry Lyndon, que tenían la capacidad de captar como la leche de luz para que se viera algo en pantalla, ¿no? Y esto además es como el cachondeo, ¿no? Que hay gente que lo ha linkado eso a la conspiranoia esta de que Kubrick rodó lo del aterrizaje a la luna porque tenía un pacto con la NASA. Yo estuve en plan una fumada como muy... Pero es curioso, ¿no? O sea, que es cierto que hay situaciones en las que un autor o un director de foto quiere, bueno, pues acercarse un poco más a la realidad y hay un bloqueo en la tecnología que no te permite como hacer algo y de repente pues tienes dos opciones, ¿no? O eres Kubrick y te dan una lente de la NASA y puedes hacer lo que te dé la gana, o tienes que buscarte de forma ingeniosa un modo de iluminar esa noche en exteriores para que eso parezca una noche. Sí. Y pues eso se hace en un día, en una tarde, con distintos métodos, ¿no? Hola, buenas. El Rodrigo de Postproducción al habla. Al parecer, en el Festival Internacional de Toronto, tanto el director como el director de fotografía tuvieron una sesión de preguntas y respuestas y justo hablaron sobre este tema. Al parecer, utilizaron una tecnología bastante curiosa para hacer Nope, que consistía en dos cámaras, una de 70 milímetros y otra que grababa en luz infrarroja. La cámara estándar de 70 milímetros cogería la información sobre el color, mientras que la infrarroja cogería la información sobre este tipo de emisiones y con ella, al mezclar ambas, conseguían generar una sensación de la cantidad de luminiscencia en cada una de las zonas que percibirías con tus ojos por la noche. Dejamos a continuación las declaraciones del director de fotografía. Effectively, we combined two cameras. From which one camera would capture infrared light with a very narrow bandwidth, and one camera would capture 70 millimeter film. And we would kind of overlay those images, so we approach very much the right relationship of lightness and darkness as your eyes will perceive during the night. At the same time, we would with our film camera, we would capture the color information and the grain information and you know all the rest of the information that we wanted. Que van a pillar la foto del bichardo este, del alien, y ya cuando tienen como a todo el equipo montado, al friki de las cámaras, al director de foto este crepuscular que sabe grabar en analógico, la hermana y el hermano, ya empieza la película en la que se ve al monstruo, ¿no? Este director yo creo que ha querido hacer la de Tiburón, de enseñar poco para que dé miedo, pero también ha querido la de enseñar mucho para tener su blockbuster, ¿no? O sea, yo creo que lo que decías al principio es un poco verdad, ¿no? Aquí hay tres pelis. Una es un blockbuster de aventuras, una es un thriller de terror tal, y luego entre medias de las dos está este western que da un poco el setting y hay ideas muy molonas, por ejemplo. En todo western, o en casi todo western, está el típico poblado, ¿no? Con sus casetas, el sheriff, el no sé qué, el pozo. Y aquí tienes
un poblado vaquero de estos, que en la actualidad, ¿qué sería? Pues una especie de circuito, un parque de atracciones, un parque temático, ¿no? En el fondo. Está muy bien traído porque tienes el setting de un western real, con la vuelta moderna de ¿qué sería esto? Pues un sitio súper decadente. Es ya como el western ya trataba de figuras decadentes, ahora el western es decadente, ¿sabes? Entonces es como, esta película es un sci-fi, que es el género de ahora, o sea, lo que se cuenta en el presente es el sci-fi. Estamos todos hablando de inteligencias artificiales, de tecnología y de no sé qué, es el género del que se habla ahora. Y lo mezclas con un western en el que el propio western es lo decadente y eso se enseña con las profesiones, con el propio lugar que está ahí como perdido, peligroso, ¿no? Está muy bien metido. Pero es cierto que no acaba de desarrollar a partes iguales, igual el sci-fi que el terror, que el western. Y ahí es donde o te funciona la propuesta, que tiene como partes descompensadas o no. A mí en concreto me ha funcionado muy bien, pero vamos, hasta el punto de que digo, tío, qué pena, porque le falta como un puntito de que Exacto. estén un poco más desarrollados para que sea un peliculón, pero un peliculón. O sea, a mí me parece la leche esta película. Digo, no sé, y de hecho fui a volver a verla un poco para ver si perdía como esa magia de las sorpresas estas de, no, es un animal, o no, esto es una peli sci-fi sobre domar. O sea, ¿sabes? Si eso ya solo funciona en un primer visionado, pues se queda un poco coja la peli. Pero es que funciona muy bien, tío. Es una peli que está muy bien planteada y es una pena que haya como, ¿verdad? Hay algo que se nota ahí de poco, no sé si es poco cocinado o que la han asesinado un poco en montaje, porque también lo siento un poco así. El western está ahí y tienes esta relación entre estos dos ranchos enfrentados. A mí me da la sensación de que han decidido quedarse con escenas y que han debido como quitar otras. Es, es que es una película muy larga. Hmm, Es por eso yo creo que si eliminas un poco de cosas que dan como mucho sentido temático, pero que no termina de casar con alguno de estos géneros, como de nuevo lo de Steven Yeun, joder, yo creo que te puede quedar o un muy buen western con toques sci-fi o puedes ir más por lo de miedo, pero yo creo que eso intenta como abarcar demasiado y tiene ya una longitud, o sea, es una película que dura 2 horas y pico. 2 horas 17 creo que era algo así. Pero sí, 2 horas y pico. Y claro, yo creo que a lo mejor eso, recortándole un poquito de tiempo a lo mejor o recortando alguna parte y dejando que se elaboren más, pues el tema western o el tema sci-fi, Yo yo creo estoy en que... contra de eso. En otra película te hubiera dado toda la razón, tío, Pues porque dale 3 horas entonces, tío, yo qué sé. claro, no, es que creo que sí. Y creo que a esta película le puede faltar tiempo. Porque han tenido miedo. Y es que yo estoy. Es que te lo juro, me imagino a esta gente teniendo como esta discusión. Rollo, tenemos un blockbuster. Un blockbuster no puede ser como ahora, que todas las películas son 3 horas de forma innecesaria. ¿No? Vamos a darles una aventura empaquetada que funcione y para casa. Pero esta película es muy rica, o sea, tiene muchísimo que explorar. Es una película que junta 3 géneros, tío. O sea, es que es que se hace muchas veces, ¿no? Pero en esta explora los tres en bastante profundidad. Y yo creo que el ejercicio que han hecho en esta de recortar, que es hipotético, o sea, no sabemos si esto es verdad o no, pero a mí me da la sensación de que sí. A esta le faltan 20 minutos. 20 minutos más de película. Y sin llegar a ser una peli de 3 horas. Pero igual que te plantan pelis de 3 horas que podían ser contadas en una hora, esta es una película llena hasta arriba de contenido que funciona y que hay que explorar. Entonces, yo creo que a esta justo le pasa lo contrario. A esta le falta tiempo para contar todo lo que tiene que contar. Esos son las dos versiones. O quitas contenido y te concentras en hacer lo que tienes muy bien, o le das más espacio para... Sí, es cualquiera de las dos. Claro, yo me he quedado un poco con la sensación de no han querido hacer una versión menor de las ideas tan chulas que han tenido, que hubiera sido recortando, Sí. pero tampoco le han dado el tiempo suficiente para explorarlas como debían. Entonces tienes una película en la que ves el esqueleto que funciona, tu blockbuster que funciona, pero no tienes lo suficiente para que ya sea como el home run Sí. este, ¿no?
Y es una pena, tío. A mí yo no sé, es una peli que me encanta. A ver si, seguramente no, ¿no? Pero si en el Blu-ray o lo que sea hacen un corte ahí un poquillo más largo, estaría guay verlo. Mm. También es que es verdad que cuánto puedes aguantar la tensión, cuánto puedes aguantar el misterio. En una A mí, película tan larga, no sé si se puede, ¿no? a mí, claro, ya te digo, cambian de género tanto y hay un momento en el que terminan de decir, vale, y ahora es un western, punto. O sea, es cuánto puede durar a lo mejor la escena en la que finalmente se enfrentan al monstruo. A lo mejor es 20 minutos, media hora. Pero porque es ya como el clímax, ¿no? Bueno, en fin, sí, Claro, tienes razón. pero es verdad que a lo mejor es muy largo. O sea, si tú venías, que a lo mejor es un poco mi caso, yo venía más eso, pensando, además hice mal, porque venía de ver justo una película de terror y literalmente hice una double feature, ¿cómo se dice esto en Anda. español? Una sesión doble. Ujú, Vi Bodies, 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 ujú. que es una de miedo así con gracia y tal, entre medias, y justo me metí después a ver esta. Y claro, en el momento en el que dicen, y ahora ya no somos de miedo, somos full western, dices, ah, vale, me interesa, muy bien. Pero cuando llevas a lo mejor media hora, mira que a mí me Mm, gustó también el western, pero dices, echo de menos a lo mejor un poco estos elementos de antes. mm. Entonces, me parece que esos son muchos platos los que tiene que mantener en equilibrio al mismo tiempo, pero y me parece que lo hace fantásticamente bien, porque es de verdad mucho, pero se puede. Y si es que falta ahí un pelín, me da mucha rabia. No sé quién era el que decía que una peli de estas como históricas suelen ser películas que tienen 5 secuencias memorables. Y yo me Ujú. paraba a pensarlo un poco con esta, y si pienso en Nope, pienso en la Bueno, secuencia del mono, que es una bomba. O sea, es una secuencia que funciona como un tiro. ujú, En la casa que le llueve todo lo que echa sí. el... Eso es una burrada. Esa escena es una burrada. Y tienes además el guiño ya como de un poco cómico, que es a lo que voy todo el rato, con el humor de Jordan Peele y de conocimiento de género, que es que ves una ventana a la que le caen unos chorretones de sangre, como típico efecto de terror tontorrón, que de repente tiene sentido en esta película, porque le está Ujú, lloviendo sangre a una casa, ¿no? Entonces tienes el mono, la casa, el show que monta el vaquero para darle de comer caballos al alien es una bomba. O sea, esa escena es una burrada también, en todos los sí. sentidos. De sensación de inestabilidad, de por dónde me va a llevar esto de repente. Esos son 3 secuencias que de verdad es que me parecen memorables. Tienes un miedo de a ver qué le pasa a la gente que está ahí cuando ves que no sale el caballo. Te genera una tensión. Además, sabes que hay otra persona que de milagro se salvó de lo del mono. Mm, Y Steven Yeun le ha dicho, oye, vente aquí. Y se ve que tiene ahí como toda la cara así medio rasgada, en plan de ha salvado, salió con la vida de milagro. ujú. De la siguiente vez que le pasó, pues ya no. Bueno, sí, perdona, estabas en la tercera. Y luego tienes un par de secuencias que funcionan genial. Una es de western, que es western como moderno, es que no sé ni cómo decirlo. ¿Por qué el alien ovni este tiene Ujú, miedo a las cosas de colores? Porque se ha comido un caballo de metal que le ha debido hacer daño por dentro en sus estómagos, que estaba lleno de banderillas de colores. Y ujú, cogen, roban un montón de tubos de aire de estos así, de colores, y lo ponen por todo el rancho. Y tienes una secuencia que es la gente corriendo en el caballo a través de los tubos de colores, que cuando los tubos se caen es que está el alien detrás. Y es también una bomba, pero es súper fresca. Es como, qué tío más listo, de verdad. O sea, como, ¿no? ¿Qué forma más chula de coger una cosa visual, que son los colores de las banderillas, y utilizarlo luego en el clímax para plantarte otra escena de acción? Pero es ujú, verdad que esa es una de esas escenas que creo que no acaban de funcionar porque no nos han explorado el tema lo suficiente, ¿sabes? Entonces es ujú. como, esa es casi memorable también. O sea, los tubos de aire de Nope, ¿sabes? O si es que está hasta en el póster, el bicho ahí con las banderillas flotando Sí. desde la nube, que es un póster chulísimo, ¿no? Hablando Y... un poco de esta escena, a mí algo que justo acabo de recordar y que tiene un punto de gracia y de no tan gracia, en la teoría de hacer screenplays, de hacer guiones, te Ujú, dice que un Deus ex machina, es decir, ayudar a algo que salga de la nada y que ayude a tus protagonistas está mal,
Y lo único que puedes hacer en plan de que salga de la nada y que esté bien es lo contrario, algo que vaya en contra de tus protagonistas. ¿A ti qué te pareció la decisión de repente meter a TMC, a estos periodistas de prensa rosa A mí en me medio pareció de... muy divertida, pero no la entendí del todo al principio. O sea, yo me pensaba que era un colgado de los aliens, como va ahí con un traje como metalizado y no sé qué, ¿sabes? Como si fuera un pirado que le iba siguiendo al alien este por el mundo o algo así. Y digo, ah, vale, o sea, y de pronto me subió como mucho el nervio de, Buah, o sea, ahora se va a como que daba la sensación de que van a escalar todavía todo un poco más, que ahora van a empezar a llegar aquí colgados y va a ser como el clímax con el bicho cargándose gente y es luego un periodista de prensa rosa, ¿sabes? Y fue como, ah, y lo usan para una broma. Pero bueno, es un poco el código de Jordan Peele, o sea, es cogerte cosas que tienes tú en el imaginario popular actual, que es un TMC, y te lo mete en una situación en la que no pega nada. Y pues en unas funciona y en otras no. En esta me parece que es un poco oportunidad perdida por el chiste. O sea, si hubiera sido un colgado de verdad de los ovnis y de pronto tienes ahí el riesgo este adicional, ¿sabes? Como que lo tienen todo controlado para hacer la foto y les alborota el poder hacer la foto, ¿sabes? Eso sería como el elemento de riesgo. Y tienes un poco eso con este personaje, pero en el fondo da igual. O sea, muere y luego le pueden hacer la foto igual. O sea, como que creo que no está del todo... No lo sé. No lo sé. ¿Tú qué ¿Hasta qué piensas? punto a mí me parecería más satisfactorio el que hubiera sido un fallo suyo en el plan? Que es lo típico, ¿no? En plan, de repente el plan sale mal y tenemos que improvisar, que es lo que tienen que hacer aquí. Pero claro, que la razón por la que tengan que improvisar lo traten como una broma, salga de la nada, porque en ningún momento nos han llegado a decir eso, en plan de TMC está por ahí, estos periodistas y tal. Han Entonces, salido en la tele. O sea, el rancho ya han muerto todos los del rancho. Y sí, entonces se supone que es como que viene gente a investigar qué ha pasado en el rancho este. sí, pero Pero... que hagan justo la conexión con el suyo así de repente, sin avisar, que vayan así vestidos con todo cromático. No sé hasta, ya te digo, a mí no me funciona y ya sé que es cliché, pero casi hubiera preferido eso, lo que hacían de... Oh, de repente ha habido una que de las máquinas estas de aire típicas de donde venden los coches de segunda mano, me parece que son, en América, ha dejado de funcionar y como se ha caído esto, ahora tenemos que ir a repararlo, entonces nos la vamos a jugar y ahí es cuando sale mal, ¿sabes? Que fuera más un error técnico, un error de planificación, que el bicho fuera más inteligente de lo que creyeran y hiciera algo más sorprendente, a que simplemente fuera eso, de que de repente aparece un personaje completamente externo que no ha salido en ningún punto de la película y eso es lo que desencadena el error. Y luego, pues nada, mola que el clímax, pues bueno, el tío es con la cámara, ¡ah! Con la Sí, hora esto es feliz lo esta, típico. la hora que digo, la hora mágica. El otro que le hiere, o sea, como que cada uno logra hacer una cosa en plan teamwork y luego ya, pues la chica al final con el pozo que te han enseñado al principio de la peli, que hace fotos analógicas, pues consigue hacerle la foto y aparece el tío ahí en el caballo, que eso por lo visto yo no lo había leído así, pero hay peña que dice que el tío muere y por eso es tan marcado y pone out yonder, como el más allá, ¿sabes? Y llega ahí en el caballo y le ve como desde el más allá. Ella, que me parece un poco raro. Yo no lo había leído así. Yo, en plan, pues ya está, se han encontrado. Pero bueno, no sé. Es verdad que el tío va por el bichardo este un poco por la cara también. En plan, venga, le voy a conseguir domar. Ya te digo, es bueno, también para salvar un poco a la hermana y darle la oportunidad, pero joder, sí, es como un poco ambiguo. Yo sí que lo había leído también un poco más literal y digo, joder, a lo mejor hubiera preferido que estuviera muerto, así que me voy a quedar Mm, con la lectura que tienes tú de un poco de película Star Wars, mm. de repente ves Sí, es un poco eso. al fantasma de Yoda por detrás, ¿no? Claro. Bueno, Y Akira. bueno, Me bueno, parece muy bueno, bueno. divertido. A mí me perdió, ese momento me perdió. O sea, no me puedes estar haciendo una escena que Sí, es yo me reí como un súper montón. de tensión, tío, y de repente No, me haces no, la no. referencia aquí. No, 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 no. Es muy divertido. Es muy divertido. El derrape que pega ahí con la moto. Yo a tope con eso. Me fastidia, ¿sabes por qué? Porque me pareció súper inteligente
la manera en la que hicieron el setup del pozo, porque normalmente soy muy bueno para decir, mira, esto va a ser un setup y va a volver después. Y me parecía como la típica tontería que añades para, mira, este personaje que es tonto y se acerca y tal, mira, qué curioso que el pozo es una cámara y realmente es lo que termina salvando la película. Es Sí. súper inteligente y lo que haces justo antes es una referencia a Kira por la puta cara. Entonces, No, yo a tope, yo lo he entendido, yo lo entiendo. Yo a tope con Jordan Peele. Akira Y con la moto, el truco guay con el caballo del western, ¿no? La equivalencia así un poco... sí. El ponerte a dos patas con el caballo al final de la película es El caballo giro. moto, sí. Es El caballo como moto. todo el rato lo mismo, es coger algo antiguo y modernizar. A mí me parece que el tío tiene ideas muy top y muy actual. Además sabe mucho de cine, está clarísimo y además está en un lugar en el que puede hacerlo y a la gente le gusta, ¿no? Entonces yo, no sé, a mí igual me perdí un poco con As. Con As pensé, bueno, igual era solo un hit el que hizo con Get Out, pero con esta he dicho, vale, no, o sea, Jordan Peele mola mucho. Así que nada. Yo le había dado a esta peli, por hacerlo del rating, esto de fresca pero con problemitas, en plan, lo del 3,5 de 5 en Letterboxd. Y casi es que me dan ganas, y se lo voy a poner, le voy a poner un 4, porque me parece que tiene una estética muy difícil de lograr y de balancear, y logra algo muy difícil de hacer. Y es una peli, es que no es del todo, ¿no? Pero es casi sólida, tío. Es que es un blockbuster de los que yo quiero ver. Entonces tampoco, o sea, para mí está un poco ahí a medio camino entre el 4 de 5 y el 3,5 de 5. Una peli muy chula. Más, quiero más. A mí justo me pasa lo mismo. Creo que en Letterboxd ahora mismo le tengo con un 3,5, pero mira que he visto cine bueno últimamente y muchos de ellos por primera vez, pero es la película que más le estoy dando la vuelta ahora y que más he buscado después, en plan de qué significa esto, que no sé qué. Eso sí que creo que hay que premiarlo. Y ya te digo, un 7 según sales del cine y con los problemas que le he puesto de que no me funcionó tener que hubiera tantas cosas, tantas ideas metidas en una película. Y joder, sí, 4 sobre 5, que leches. Hay que premiar este tipo de películas que ¡Pum! salen Mazo. ahora mismo, porque no salen demasiadas como estas y ojalá más fueran... Si esto es un desastre, por favor que saquen muchísimos más desastres. Pues nada, yo creo que hasta aquí se acabó. Nos veremos la próxima semana o mes, según cómo de bien se nos dé lo de sacar Editarlas. programas, que estamos trabajando en ello, lo prometemos. Vamos a proveeros de maravilloso contenido Sacabo Podcastil de forma más habitual que hasta ahora. En función de cómo sean las películas y de cómo salga la edición, pues saldrán unos proyectos antes o otros, pero eso, que sepáis que estamos trabajando en bastantes cositas y nada. Suscribiros, mirad nuestras redes sociales. Odio hacer esto, pero hay que hacerlo. Twitter, Tenemos YouTube, TikTok, tenemos TikTok, Instagram, Instagram, todo lo que queráis. Así que everything, nada. everywhere, all at once.